Hola, soy Angie Contreras de Cultivando Género y esta es la segunda cápsula que les tenemos preparadas en colaboración con el Instituto Aguascalentense de las Mujeres para hablar acerca del feminismo. En nuestra primera cápsula hablamos de los 10 mitos que surgen cuando las personas escuchan la palabra feminismo o feminista. Y ya quitamos esas ideas raras sobre estas palabras. Si tienen alguna duda o no vieron esta cápsula, les invito a que vayan al catálogo de los videos que están en la fanpage del Instituto Aguascalentense de las Mujeres y consulten todos los videos que están subiendo las diferentes compañeras acerca de una gran variedad de temas. Ahora toca turno de que hablemos sobre, pues, ¿qué es el feminismo? Ya hablamos de lo que no es, ya hablamos de los mitos y ya hemos dicho mucho acerca de todas estas teorías raras de conspiración que quieren acabar con el movimiento feminista. Ahora necesitamos hablar de lo que sí es el movimiento feminista. Para eso les tengo una actividad. Vayan a sus casas o al lugar donde se encuentren y busquen los diccionarios, enciclopedias, lo que tengan, en donde puedan buscar la palabra feminismo. Busquen, ¿qué dice? ¿Qué nos dicen los diccionarios sobre el feminismo? Váyanse a las computadoras y busquen en la RAE. ¿Qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española qué es el feminismo? Hay que leer primero qué nos dicen. Entonces, ya que tenemos leído esas definiciones, ver en verdad qué no es el feminismo y qué sí es el feminismo. Yo me fui a buscar en los diccionarios y enciclopedias que tengo y me encontré con dos diferentes definiciones. Esta primera definición nos dice que el feminismo es un movimiento social que propugna la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y la emancipación en general de la mujer. La base ideológica fue proporcionada por filósofos y mujeres de letras en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa. Además, mencionan a hombres. Y me fue a buscar otra definición. Y en esta definición acerca del feminismo dice: feminismo, movimiento social cuyo propósito es aumentar los derechos políticos y sociales de la mujer. Aspecto exterior del varón que tiene los caracteres femeninos y que es causado por insuficiencia endocrina testicular. Pero también les tengo una tercera opción acerca del feminismo y de hecho es una recomendación de este libro. El libro Amiga Date Cuenta. En este libro hay diferentes temas como de los derechos de las mujeres, pero también acerca del feminismo y además viene con unas ilustraciones preciosísimas y en un lenguaje bastante entendible, así que es una opción para que lo puedan leer en casa, madres, hijas, mujeres, todas. Y aquí nos dice que de hecho el feminismo se le puso así porque un hombre, lo reclamó Alexandre Dumas, que acuñó el término en el siglo XIX para burlarse de las mujeres que exigían sus derechos. Y luego las sufragistas se lo apropiaron y lo reivindicaron. Y el resto, pues el resto es historia. Pero también nos dice que el feminismo es una palabra prohibida. Ya nos habíamos tardado en sacar ese tema. Y no solamente es una palabra prohibida, es una palabra que tiene mucha connotación violenta y también tiene mucho miedo. Porque, ya hemos dicho en el video sobre los mitos del feminismo de todo lo que se habla acerca del feminismo. O, por ejemplo, de hecho aquí nos dice que el feminismo es el machismo, pero al revés. ¿Será entonces? Entonces, con estas definiciones nos preguntamos en verdad, ¿qué es el feminismo? ¿El feminismo es lo mismo que el machismo? ¿El feminismo es acaso lo mismo que el patriarcado? ¿Qué es? Para poder empezar entonces a platicar qué es el feminismo, vamos a empezar con una definición que me gusta mucho y que dice que el feminismo cuestiona este orden normal. Es bien importante entender que cuando hablamos de feminismo es un movimiento que llega y sacude todo. Llega y mueve estas estructuras así cuadradas que nos han dicho siempre que están bien y que eso es lo correcto. Y que quien se atreva a mover esta estructura social, entonces será tachada de mala. Por eso, cuando nos decimos feministas y cuando hablamos del feminismo, es un movimiento que la gente le tiene miedo. ¿Por qué? Porque una vez más, viene a mover el orden social establecido y normal. Algunas personas, y es muy importante que hagamos esta aclaración antes de continuar, piensan que el feminismo es igual a feminazi. Por favor, ustedes en casa o donde quiera que estén escuchando esta videocolumna, por favor, nunca digan que el feminismo es igual a lo feminazi. Y tampoco digan que las feministas somos feminazis. Es una palabra peyorativa, es una palabra violenta que no debe de usarse.
El feminazi es un término que se utiliza para ofender, para molestar, pero también para denigrar. Y además demuestra que no conoce para nada la historia del movimiento nazi. O si ustedes conocen algún campo de concentración de hombres o donde se hagan jabones de hombres, pues nos avisan. Pero es muy importante que también veamos las ventajas del feminismo y lo que el movimiento feminista ha traído a la sociedad. Gracias al movimiento feminista y a las mujeres que han estado en el movimiento feminista, nosotras hoy en día podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, podemos decidir con quién queremos casarnos, pero también podemos decidir si no queremos casarnos, pero también podemos divorciarnos. Las mujeres podemos estudiar y estudiar cualquier carrera, no como antes de que era mejor que estudie nada más corte y confección, o si va a estudiar que estudie una carrera mientras se casa. Pero también, gracias al movimiento feminista, las mujeres podemos votar y ser votadas. Pero también, gracias al movimiento feminista, hoy en día los congresos cuentan con el 50% de paridad. El feminismo es, entonces, a partir de todo esto, el feminismo es un discurso político, teórico, práctico y sobre todo un movimiento social, que lo que busca es incidir. Hay diferentes definiciones. Una de las que me gustan más y les recomiendo y que es la que creo que queda mejor para esta ocasión es esta, de Nuria Varela, que dice que el feminismo es establecer que las mujeres son actoras de su propia vida. Nuestro derecho a decidir. El feminismo lo que busca es que las mujeres tengan este derecho a decidir. Pero también a partir de diferentes cuestiones. Cuando nos queremos involucrar con el tema del feminismo, es necesario que hablemos de dos cosas muy importantes. Primero, y es una de las cosas que logra hacer el feminismo, es la toma de conciencia. La toma de conciencia también la podemos definir como el ponernos estas gafas moradas o estos lentes color violeta. ¿Qué significa? Que cuando nos ponemos estos lentes morados, entonces tenemos esta sensibilidad y podemos distinguir de mejor forma los micromachismos, por ejemplo, dónde está la violencia, la discriminación, la desigualdad que hay a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Cuando nos ponemos las gafas moradas es cuando distinguimos de mejor forma cuando entonces las mujeres sufren discriminación por el simple hecho de ser mujeres. Y a partir de ahí entonces nos empezamos a cuestionar todo. Pensemos, ¿se acuerdan que les dije que el feminismo lo que busca es mover este orden establecido normal? Pensemos que nuestra vida es un muro. Y es un muro que se ha ido construyendo de esta estructura, de este aprendizaje social, cultural, de las tradiciones, de lo mismo que nos han inculcado en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, siempre. Cuando nos ponemos los lentes morados, vemos ese muro y decimos, no, así no deberían de ser las cosas. Y entonces empezamos a quitar cada uno de estos ladrillos de este muro que se nos ha impuesto, pero también que hemos aprendido. Es un trabajo que tarda muchísimo tiempo. Quitar cada uno de estos bloques de este muro implica que vamos a mover la estructura y nos cuestionamos muchísimas cosas. Prácticamente nos lo cuestionamos todo. Y lo que busca entonces es que, y es ahí la definición, el poder de decisión de las mujeres. El feminismo busca entonces que las mujeres puedan construir ahora su propia base, su propio muro morado, si quieren verlo de una forma más feminista. Construir nuestro propio muro morado a partir de lo que nosotras decidimos. Y es entonces cuando otro de los factores que implican el feminismo es reconstruir. Y la cuestión de ser. Decidir qué es lo que queremos. Decidir cómo queremos ser como mujeres. Ya hemos hablado que el feminismo no hay uno. Tampoco hay una forma absoluta de ser mujer. Cuando nos damos cuenta de estas desigualdades y de la discriminación, construimos nuestra propia base, nuestra propia forma de ser mujer. Y esa es la apuesta. Tenemos que apostar entonces por un feminismo que sí, que es un movimiento social, político, económico, que viene a mover todas esas estructuras, pero que siempre apuesta por las mujeres, para las mujeres y para las mujeres de las siguientes y las futuras generaciones. Les invito a que sigamos platicando más acerca de estos temas en las cápsulas que estamos grabando en colaboración con el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Si ustedes tienen más dudas, pueden escribirlos en los comentarios de esta publicación y pueden, si no, escribirme a mis redes sociales.
donde con mucho gusto podemos seguir hablando acerca de este tema y les puedo también pasar material para seguir cuestionándonos todo esto y poder ser en algún momento las mujeres que queramos ser con esta base feminista.